se encaja pues dentro de todos los actos que se organizan que organiza el Ministerio de Cultura con ocasión de esta celebración, con ocasión de este evento. Quiero brevemente agradecer, lógicamente, a la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica que ha hecho posible, que va a hacer posible este ciclo de conferencias. Por supuesto, a todos los participantes, a todos los compañeros que generosamente han decidido participar recogiendo nuestra invitación dentro de esta actividad, porque de otra manera no tendría sentido, dado que lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer es un recorrido por algunas de las ciudades españolas y portuguesas, de las ciudades ibéricas en aquella época a lo largo de todo lo que es el siglo XVI, puesto que es un momento en el que se producen unos grandes cambios. Bueno, pues entonces decía que a lo largo del ciclo iremos viendo diferentes ciudades. Yo en esta ocasión lo que pretendo es hacer una panorámica, ofrecer una panorámica general de cuál era el estado, digamos así, de la cuestión, el panorama urbano a lo largo del siglo, con atención a, lógicamente, aquel comienzo, aquel momento en el que tiene lugar la primera circunnavegación, pero donde tienen lugar también otras muchas. La fisonomía, la morfología de las ciudades tiene el enorme interés de que nos muestra, es una clara expresión de una época, de un tiempo, de una sociedad. En consecuencia, a través de los edificios, a través de sus construcciones, a través de la organización del espacio, vamos a ir viendo cómo se organiza un territorio y, sobre todo, también cuál es la mentalidad de aquel momento, teniendo en cuenta que es un momento de esplendor de lo que también se denominó la monarquía hispana, y vaya si monarquía hispana o hispánica todavía más, cuando a partir de 1580 se produce la unión de España y Portugal. He recogido a lo largo de todas estas diapositivas que yo voy a ir presentando, recojo toda una serie de frases, de descripciones de la época como una forma de entrar, de analizar esas ciudades o ese panorama. A principios del siglo XVI, en 1512, estas palabras son significativas de Francesco Guicciardini, es el embajador de Florencia, en la corte en España, y él decía, hay algunas buenas ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada, Sevilla, pero son pocas en un reino grande y con tan gran territorio. Las restantes son en su mayoría pequeñas, tienen edificios malos y en su mayor parte de tierra. Es decir, describe un panorama, de alguna manera, de unas ciudades poco urbanizadas o muy mal urbanizadas. Eso, a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo, lógicamente va a ir cambiando. Hay dos periodos también muy claros en el siglo XVI, uno que corresponde aproximadamente a la primera mitad, hasta los años 50, o incluso lo podemos llevar hasta el año 56, hasta el reinado de Carlos V, hasta finales del reinado de Carlos V, y luego la época de Felipe II. En la primera etapa lo que vamos a encontrar dentro de las ciudades son modificaciones, son mejoras a través de edificios, a través de la creación de plazas, pero no o pocas, escasas actividades que pudiéramos denominar plenamente urbanistas en el sentido moderno de la palabra. Lo que yo quiero mostrar también y de entrada es ese siglo, esos cambios que se producen en ese momento, de tal forma que tengamos en cuenta que estamos en el origen de un nuevo orden. Ese orden es un orden político, ese orden político es el de la pretendida monarquía hispana, la universitas cristiana o la monarquía hispana, o el otro concepto que es el de monarquía universal. Es decir, simplemente aquí es jugar con la idea del emperador, con la idea de que damos el salto de una España construida a partir de los reyes católicos que simplemente al heredar la corona
el emperador Carlos adquiere una dimensión universal, adquiere una dimensión europea. Lógicamente, todo esto se va a traducir en las formas y en los paisajes urbanos. Esa dimensión universal juega con el concepto, con un doble concepto, el concepto de una monarquía que para unos pretende establecer una superioridad de la monarquía hispana sobre el resto del mundo, en el caso de Europa sobre el resto de Europa, y otra interpretación, pero son interpretaciones de la propia época, donde el ideal de Carlos V, apoyándose en toda una serie de hechos y en una serie de consejeros, lo que pretende es eso que se llama concretamente la monarquía hispana, es decir, simplemente es un primus inter pares y, por otra parte, mantener la primacía de la cristiandad frente al mundo musulmán, sobre todo porque estamos saliendo de una época que todavía es muy medieval y entrando en tiempos modernos. En cualquier caso, es una visión universalista y unificadora de un nuevo orden. Frente a eso, nos encontraremos con una Europa en la que los distintos estados, los distintos príncipes, siguiendo la denominación, el título del propio Maquiavelo, el príncipe, lo que pretenden ya es no respetar ninguna autoridad por encima de ellos. Es decir, que ahí va a haber un juego entre dos conceptos, el concepto de un orden superior, un orden, digámoslo en términos modernos, supranacional, teniendo en cuenta el barbarismo que sería el concepto de nación en la época, pero un concepto supranacional que lo que quiere es la cristiandad, la paz entre todos los pueblos cristianos y una Europa ya distinta con los distintos estados que lo único que quieren es mantener su propia política, su propia visión. En ese contexto, la coronación del Papa, del emperador, primero en 1520, la coronación en Alemania como emperador, en Aquisgrán, y luego la coronación en Bolonia en 1530, pues supondrían las dos etapas, son los dos momentos de esa máxima autoridad, de ese máximo poder. Ese nuevo orden, ese orden político, un orden político opuesto entre un emperador Carlos que quiere la paz entre los cristianos y unos estados europeos que anteponen sus intereses personales, coincide también con una fase de expansión demográfica. Los grandes descubrimientos coinciden con una expansión demográfica. La vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, coincide con una fase de expansión demográfica. Y esa expansión demográfica es patente a través de estos datos, simplemente viendo cómo pasamos de 5 millones a 8 millones y medio en el conjunto de España, o mejor dicho, no de España, en el conjunto de la península ibérica o de esa monarquía hispánica. Y luego, con relación al interior, pues vemos, lógicamente, el gran peso de la corona de Castilla sobre el resto de los territorios, tanto en volumen poblacional, en cifras absolutas, 4 millones y medio prácticamente la corona de Castilla y 7 millones o poco más en el caso de la corona de Aragón, y Portugal pues todavía muchísimo menos. Eso coincide también con una fase, lógicamente, de crecimiento económico, una fase totalmente expansiva de desarrollo del capitalismo comercial, de un capitalismo comercial que se va a ver favorecido por la llegada del oro americano y que va de alguna forma a desestabilizar el, todo ese nuevo orden. La política, la llegada de metal supondrá un aumento tremendo de precios, supondrá unos graves y unos fuertes costes económicos. Pero en ese contexto de nuevo orden político, en un contexto de capitalismo comercial, con la llegada del metal americano y también con el desarrollo de los negocios y de los negocios de ultramar, en ese contexto nos encontramos también con una transformación de las ideas, de las ideologías. Por supuesto, eso ya empieza a reflejarse en la arquitectura, de tal forma que se refleja en la construcción de los edificios y en la construcción de las ciudades.
es un mundo que está saliendo de la Edad Media, que entra en los tiempos modernos, que transforma herencias del pasado, y eso lo hace con unas grandes catedrales en el 16 a través de la arquitectura. Dentro de esas catedrales yo pongo dos ejemplos concretos. Uno es la Catedral de Segovia y el otro es la Catedral de Jaén. En el caso de la Catedral de Segovia, tiene el interés de que es un edificio gótico, es uno de los grandes arquitectos del momento, de Gil de Ontañón, pero tiene el interés, aquí vemos las bóvedas de crucería totalmente góticas, pero tiene ya el concepto de que no hay buen edificio sin cúpula, en consecuencia que eso nos lleva al mundo del Renacimiento. En el caso de la Catedral de Jaén, que es posterior, pero no demasiado, no mucho más tarde, de 1540, cuando se empieza a construir. En el caso de la Catedral de Segovia se inició en 1525, por cierto, como resultado también de la crisis de las comunidades, porque la Catedral Vieja estaba muy cerca del Palacio del Alcázar y en el movimiento comunero, pues ese edificio fue bombardeado desde el Palacio, desde el Alcázar, donde se encontraban las tropas imperiales. En reparación, el emperador encargará la construcción de una nueva catedral. Esta es la Catedral de Segovia, que es una catedral gótica, pero con el interés de que ya están ahí las formas nuevas, es decir, ahí están los tiempos modernos, ahí están los tiempos nuevos. En el caso de la Catedral de Jaén, estamos ya en pleno Renacimiento y con una arquitectura que va a fijar precisamente el modelo de las catedrales americanas. En este caso es Andrés de Vandelvira, es otro de los grandes artistas, pero ya de pleno Renacimiento y con todas unas soluciones que están totalmente inspiradas, están totalmente calcadas de Bramante. Los cambios en la arquitectura, el mundo medieval y el mundo moderno, que se suman, que se mezclan a lo largo del tiempo, pero que se van renovando las formas. Lo moderno se va imponiendo sobre lo antiguo. En el caso de la escultura ocurre lo mismo y simplemente es para mostrar la mentalidad, la ideología, la visión de esa época. Entonces, a través de la escultura, pues he querido poner simplemente unas imágenes referentes a la Catedral de Toledo, concretamente es el retablo mayor de Felipe Bigarni, es un artista de finales del gótico prerrenacentista, de principios del Renacimiento, unas formas muy estereotipadas. Hay una transición, que lo quiero mostrar, a través de ese otro grupo escultórico de Juan de Borgoña, que está también en la Catedral de Toledo, y con este otro ya plenamente renacentista, donde son formas muy animadas, muy vivas, que salen hacia afuera, muy influidas por Miguel Ángel. Muy musculosas, en consecuencia ya estamos en pleno Renacimiento y en este caso es Alonso de Berruguete. En la pintura nos ocurre lo mismo, pasamos desde un mundo muy medieval a un mundo totalmente moderno, tan moderno que ya casi más que Renacimiento, cuando se trata del Greco, que es la imagen que yo pongo a través del entierro del conde de Orgaz, más que del Renacimiento, ya estamos hablando casi de comienzos de inicios del Barroco. En cualquier caso, la Virgen de los Navegantes, la imagen de Alejo Fernández, que está en el Alcázar de Sevilla, pues es una imagen muy representativa, muy significativa también de esos nuevos tiempos, donde aparece una versión modernizada de la Virgen de la Misericordia. La Virgen de la Misericordia es un modelo iconográfico que existe en el siglo XV, incluso con unos orígenes anteriores, pero que tiene un precedente perfecto y magnífico en Pietro de la Francesca. En este caso, Alejo Fernández lo que hace es adaptarlo a la situación ya a los nuevos tiempos modernos. La Virgen de la Misericordia, evidentemente, no tiene nada que ver con el mar, y en el caso de lo que ahora se va a denominar con esta nueva vocación Virgen de los Navegantes, pues evidentemente está relacionado con el mundo del mar, con el mundo de las primeras grandes navegaciones, de tal forma que aquí aparecen representados Cristóbal Colón y toda una serie de los hermanos Pintón, todos los grandes, muchos de los que fueron famosos navegantes de la época, aparece también el emperador Carlos, en fin, eso es lo de menos, lo demás es simplemente mostrar la impronta, la fuerza que tiene el mundo de la navegación sobre el arte y, por otra parte, también lo que quiero mostrar es ciertos arcaísmos que nos dan el paso de ese mundo medieval a ese mundo moderno, actual, que es el del, en este caso, el entierro del conde de Orgaz. Pero con el entierro del conde de Orgaz, que simplemente no voy a explicarlo para nada, pero simplemente decir que es el conde, el que es el entierro, es una visión
mística, es el milagro, un milagro en el que aparece San Esteban y San Agustín conduciéndole al sepulcro, y dividido en las dos partes tan típicas y siempre del Greco, la parte terrenal, la parte celeste, es decir, eso que se llama la diopsia, y con un espacio intermedio donde aparece un ángel llevando el alma del difunto a los cielos. Luego, bueno, pues el Dios creador, la Virgen, en fin, podría entrar en una descripción que no merece la pena, pero sí lo que quiero es llamar la atención del contraste con la imagen anterior, que es una imagen muy hierática, muy medieval. Esa misma Virgen recuerda mucho todavía del mundo gótico, esa forma curvada es la típica de todas las vírgenes góticas, y en el caso del Greco, pues es un mundo totalmente moderno, dinámico, en acción, un mundo muchísimo más natural, e incluso con algunas de las miradas que ya se dirigen hacia el espectador, provocando, llamándonos la atención. Concretamente, la que yo estoy señalando ahora con el puntero, pues se trata ni más ni menos que del propio Greco, que aparece ahí representado. Un mundo medieval que está desapareciendo y dando paso a un mundo moderno en el que las ciudades tienen un protagonismo creciente desde el punto de vista de la morfología, desde el punto de vista de las estructuras, desde el punto de vista del desarrollo de la economía y de una sociedad que se sigue moviendo y realizando en esas ciudades. Pero desde el punto de vista político es un mundo que ha perdido protagonismo a partir precisamente de Carlos V y sobre todo de lo que es el movimiento comunero. El movimiento comunero tuvo un impacto tremendamente fuerte en la época, fue un auténtico cambio, una transformación muy profunda, porque el movimiento comunero fue básica y esencialmente, como todos saben, un movimiento urbano, un movimiento de ciudades. Y las ciudades siempre, a lo largo del siglo, en el caso español, que además sería interesante para contrastarlo con el caso europeo, sobre todo de Alemania o de los mismos Países Bajos, en el caso español o de la misma Francia, en el caso español, las ciudades han tenido a lo largo de la Edad Media fuerte protagonismo y siempre al lado de la corona, al lado del rey, al lado del rey. Las ciudades han participado en todas las gestas de la Reconquista. Ellas han armado sus propias milicias y participan siempre con el rey. Hay preciosas y hermosas descripciones de la Edad Media, por ejemplo, del propio Alfonso X el Sabio, hablando o refiriéndose a esas mesnadas organizadas por las propias ciudades que colaboran en actos importantes de la Reconquista. Ese protagonismo se va a venir abajo con la revuelta comunera. La revuelta comunera, como ustedes saben, termina con la derrota de los cabecillas, que eran Juan Bravo, Maldonado, Padilla y el obispo Acuña, es decir, toda una serie de representantes de una pequeña nobleza que tenía cargos en las ciudades, que ejercía cargos en las ciudades. A partir de ese momento, después de la derrota, después de 1500, el 23 de abril de 1521, saben que es Villalar. Ahí termina la revuelta comunera. Ahí termina, excepto en Toledo, que dura un año más, porque María Pacheco sigue defendiendo la revuelta, los principios que les habían movido a aquel impulso ciudadano. A partir de 1522, 1521 o 1522, a partir de ese momento, el emperador va a afirmar en todas partes su poder real. Y esto tiene también un trasunto en las propias ciudades, porque lo vamos a ver en toda una serie de elementos arquitectónicos donde el propio emperador empieza a mostrar la corona, muestra el poder, muestra la fuerza de su autoridad frente al mundo de las ciudades. Por eso decía que desde el punto de vista político las ciudades pierden protagonismo. Pierden protagonismo, evidentemente desde el mundo social, desde el punto de vista social no, desde el punto de vista económico tampoco, pero desde el punto de vista político sí. Incluso también como anécdota, si se quiere, las ciudades ya saben que hay toda una serie de ciudades con representación en corte. Las cortes se celebran con los reyes católicos y con los Trastámara y en los distintos reinos peninsulares con una periodicidad bastante fuerte. Con Carlos V esa periodicidad empieza a alargarse en el tiempo y con Felipe II ya rara vez hay convocatoria de cortes, que como saben la originalidad fundamental de las cortes es la presencia de las ciudades en ellas. En definitiva, que hay una trayectoria ciudadana que queda truncada hasta tal punto que eso llevó a decir a Maraval, como que conocen de sobra perfectamente, como
la derrota de las comunidades supone el final de una etapa en la que hubiera surgido un posible protonacionalismo, es decir, el mundo de las ciudades, el mundo de la propia burguesía hubiera tenido una mayor representación y estaríamos en un concepto de un Estado mucho más moderno y también teniendo en cuenta la solidaridad existente entre todas las ciudades. Esto, en definitiva, nos va llevando a medida que avanza el siglo a esos cambios en los edificios, en las arquitecturas, en las formas, en las ideas, en las sensibilidades, pero también en la propia, decía yo, estructura y en la propia organización de las ciudades. Aquí lo que tenemos es he traído a manera de ejemplo el caso de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es pues una vieja ciudad de todos conocida, la célebre Complutum, que con los musulmanes, con la ocupación musulmana, se convierte en Calat al-Salam, es decir, el Castillo de la Paz, pero que estaba instalada no en el mismo lugar donde hoy se encuentra la ciudad, sino en un cerro muy cercano, muy próximo. También hay una fundación anterior, incluso, en el Salto del Cura, pero bueno, todo eso es una historia que ahora no nos interesa. Ahora lo que nos interesa simplemente, o lo que yo quiero transmitirle simplemente, es la visión de una ciudad en el siglo XVI por Anton van den Bingaerde, que saben ustedes que hizo muchísimas ilustraciones de ciudades por encargo precisamente de Felipe II, comenzando en 1565. Esta es una de las primeras, una de las más antiguas, y en este caso lo que tenemos es la entrada de la ciudad, la fachada septentrional con algunos detalles, porque Anton van den Bingaerde es muy detallista, es muy minucioso en la descripción de los lugares y desde luego da para múltiples comentarios cualquier análisis de cualquiera de sus vistas. Pero simplemente a manera de anécdota, pues aquí a la izquierda vemos un gran caserón que es el Mesón del Diablo, para acogida de los mercaderes, de los comerciantes o de la gente que se movía simplemente a lo largo de esa vieja vía de Caesar Augusta, de la romana Barquino Caesar Augusta, Toletum, o sea, Complutum, Toletum y luego a Emerita Augusta. Ya saben que es una de las vías principales de comunicaciones. También, bueno, no me voy a entretener más, pero, en fin, hay algunos detalles referentes siempre a la importancia de la Iglesia en esta ciudad, en una ciudad vinculada directamente con la diócesis de Toledo. Aquí, lógicamente, aparece el cardenal Cisneros, cardenal y arzobispo de Toledo, como no, y desde luego confesor de la reina, en fin, todopoderoso, regente, como ustedes saben, de España. La representación de Felipe Bigarni es auténticamente excepcional, es magnífica. El gesto, la misma forma de representarlo, tiende, da a entender perfectamente, traduce perfectamente la psicología de este, entre otras muchas cosas, monje franciscano, que ese monje franciscano acabó siendo regente ni más ni menos de España. Y, entre otras, en el caso vinculado totalmente a Alcalá de Henares, como saben de sobra, por la universidad. En el caso de la universidad, lo que quiero destacarles también es la fachada, porque me parece, dentro de ese cambio que yo decía antes, ese paso del mundo medieval al mundo moderno, pues nos estamos entrando en un mundo ya plenamente renacentista, un mundo totalmente moderno. Es Gil d'Ontañón el que aquí actúa, y es característico de ese momento estas grandes galerías abiertas, imitando lógicamente el renacimiento italiano, el 400 y sobre todo ya el 500. En la fachada también, como no, quiero llamarles la atención al poder, al poder aquí, que es ya el escudo imperial que lo vamos a ver repetido una y múltiples veces, porque es la afirmación de la monarquía absoluta sobre el conjunto de todo el aparato del Estado e incluso de la Iglesia, aparte de que con la Iglesia hay incluso también una primacía que vendrá de la mano del patronato regio, como ustedes saben, de la relación con América y de esa coincidencia de intereses entre la Iglesia y el Estado, de tal manera que el Estado se hace responsable de la colonización americana a través del patronato regio, pero la Iglesia le concede evidentemente la autoridad para ocupar y evangelizar aquellos territorios, pero le cede la potestad de nombrar los cargos. Es decir, que va a haber una relación tremendamente estrecha en esa
Y recordemos, no, recordemos lo que decía en un determinado momento anteriormente, monarquía cristiana que no monarquía universal. Cuando digo monarquía universal, pues tendría que remontarme a Mercurino de Gatinara, cuando que es lo que afirmaba en su momento. En la primera etapa, nada más llegar el emperador a España y cuando él intenta por todos los medios que sea coronado, pero incluso en vísperas de la coronación, pues él insiste en la necesidad del título imperial, pero del título imperial para extender las conquistas, es decir, concepto completamente distinto al de esa monarquía cristiana que al final es lo que triunfa y es lo que se impone, pero que en Alcalá de Henares lo que estamos viendo es sobre el terreno, sobre el pie, materializándolo en el propio paisaje, es la importancia de una gran ciudad con unas vías también regulares, tres vías longitudinales en sentido norte-sur. Bueno, aquí vemos una perfectamente, la otra se nos difumina un poco y la tercera se nos difumina aún más. Y aquí al lado del palacio episcopal, del palacio del arzobispo. Y también la colegiata, he puesto la imagen de la colegiata porque, como saben, pues es el propio cardenal Cisneros el que ordena la construcción de la colegiata de la magistral, porque ya saben ustedes que esta universidad, pues como es vinculada totalmente a la Iglesia, pero y la Iglesia magistral, porque los canónigos tenían que ser todos catedráticos de la universidad, tendrían que ser catedráticos de la universidad. Entonces, bueno, eso nos lleva también, nos llevaría a otras explicaciones largas que no son ahora del caso. En este mundo cambiante, en este mundo donde se afirma la arquitectura como un elemento de la ciudad, de fuerza, de ideologías, de presencias, de poderes, siempre está presente el deseo de fama y el deseo de gloria. El deseo de fama y el deseo de gloria por parte de los altos representantes de la Iglesia, por parte, lógicamente, del poder político, por parte de todas las instancias de poder. En este caso, pongo el ejemplo del sepulcro del cardenal Pedro González de Mendoza, el que lógicamente es una de las figuras fundamentales de la época, antecesor del cardenal Cisneros, y cuando muere, o vamos, antes de morir, pues lo que decide es la construcción de un sepulcro renacentista. Recordemos los sepulcros del Renacimiento italiano, pensemos en el propio Miguel Ángel, y lo que quiere es un gran sepulcro que le eternice en la memoria. Y lo mismo ocurre con el cardenal Juan Pardo de Tavera en el caso de Toledo. Los dos ejemplos son dos ejemplos de Toledo. El del cardenal Pedro González de Mendoza no es ni más ni menos que junto al altar mayor. Ahí hay una polémica incluso con con los canónigos con el cabildo en la época a principios del siglo XVI, porque los canónigos se opusieron rotundamente, sosteniendo que ese era un espacio, en todo caso, destinado a la corona, pero nunca a un cardenal. Ahora, Pedro González de Mendoza era un cardenal y mucho cardenal como para que nadie pudiera llevarle la contraria e impedirle sus objetivos, de tal forma que así se materializó. Y en el caso del sepulcro del cardenal Juan Pardo de Tavera, pues ahí estamos ante eso que tradicionalmente se llama el más muerto de todos los muertos españoles, de todos los muertos grandes, por la fidelidad en el retrato, en la efigie, en la representación en el propio rostro, porque está anecdóticamente tomado de la mascarilla mortuoria. Pero en cualquier caso, fama, gloria de las personas, fama y gloria de las ciudades, prestigio de las ciudades y el arte al servicio del prestigio de las ciudades, de tal forma que aquí les pongo otras dos muestras, en este caso también del Greco, para mostrarle prestigio y fuerza de las ciudades, de Toledo, en este caso. De un Toledo que en el cuadro tan conocido de Laoconte y sus hijos es Troya. Ahí está el caballo de Troya. Recordemos lo que es la leyenda troyana. Al fondo está ya la puerta de Bisagra Nueva, un edificio renacentista también del siglo XVI, pero aquí la fama de esta ciudad es Troya. Troya porque además la ciudad míticamente fue creada, es lo que se dice, fue creada por Telamón y Bruto, es decir, por dos troyanos. Por otro lado, no tan distinto de como sucede en otras ciudades, porque acabábamos de hablar
de Alcalá de Henares, y con Alcalá de Henares pues también hay alguna relación de ese tipo, pero sucede también con otras muchísimas ciudades. Aquí les he puesto una imagen más próxima del mismo cuadro simplemente para mostrarles el caballo que nos da la clave. Las figuras es harto interesante, pero eso nos lleva a un comentario que no es del lugar y que no es del momento. Un comentario artístico que realmente sería importante para compararlo con el grupo escultórico que se descubre precisamente a principios del siglo XV y que influye, que conmociona totalmente al arte de la época y a los artistas de la época, y el Greco pues será uno de los que reciben esa influencia. Pero simplemente quedémonos con esa idea, que es lo que yo trato de transmitir. El prestigio de las ciudades. Y el prestigio de las ciudades también en esta otra imagen de Toledo, del Greco, la vista de Toledo, del Metropolitan Museum, porque en este caso la alusión es al Jordán. El Tajo aquí es el Jordán. Y esos cielos de tormenta, de los que tantas veces se habla en uno y otro cuadro y en otros muchos del Greco, de los que tanto se habla y tanto se interpreta, tantas interpretaciones, aquí tienen una de las claves probablemente la más acertada, puesto que la pintura del Greco tiene también un fuerte sentido religioso en todo momento. Y sería esta frase, referencia bíblica: Dios carga de humedad los nubarrones y dispersa las nubes de tormenta. Esto es lo que tenemos en Toledo, en este Tajo que es el Jordán, y esto es lo que tenemos en este Toledo, y este Toledo que en este caso es Troya. Nuevos ideales urbanísticos, funcionalidad, belleza, orden. A través también de grandes tratados de arquitectura de españoles y, por supuesto, León Battista Alberti, a través de Rea Edificatoria de 1492, será la clave y la pieza no solo de la arquitectura, sino de buena parte de vamos a decir, el urbanismo, ese urbanismo del siglo XVI, pero tiene también unos precedentes hispanos, en este caso con Francisco de Ximenis, con la teoría de la ciudad, con su teoría de la ciudad, inspirada en Aristóteles. Bueno, aquí tienen la obra, Quina forma debo haber ciutat bella e edificada, o el humanista, en este caso castellano, Rodrigo Sánchez de Arévalo. Pero, en fin, podríamos incluso hablar de otros muchos, pero simplemente es traer a colación la idea de que en el siglo XV, antes del XVI, en el siglo XV, se tiene ya muy en cuenta las nuevas ciudades con arreglo a nueva planta. El descubrimiento de América, lógicamente, ofrece un mundo nuevo donde poder edificar, y esas edificaciones, esas ciudades, ¿cómo se construyen? Pues evidentemente se construyen con arreglo a una norma. En el caso español, pues en el caso español, evidentemente, o en el caso ibérico, digámoslo así, mucho mejor que en el caso español, que además es tal como titulamos el conjunto de conferencias del ciclo. En el caso de la península ibérica, pues lo que hay es una reinterpretación de los espacios existentes, porque evidentemente las ciudades ya están construidas, no hay que construir ciudades nuevas. Alguna ciudad hay nueva, el célebre campamento de Santa Fe, convertido en Santa Fe, cerca de Granada, pues es uno de esos ejemplos. En fin, algún otro en el finales del XV, también en la Corona de Aragón, podríamos hablar de eso, de ciudades nuevas, pero en general en el siglo XVI lo que hay es una relectura, una reorganización del mundo urbano, del mundo de las ciudades. Aquí tenemos uno de los las dos alternativas. Puestos a reorganizar ciudades en el siglo XVI, tenemos que reorganizar ciudades de tradición islámica, algunas tan de reciente conquista como la de Granada de 1492 que tenemos aquí, y otras que son ya ciudades cristianas, pero que tenemos que adecuar y modernizar a los tiempos modernos. En el caso de esta ciudad musulmana, pues naturalmente la reinterpretación política la hacemos a través de edificios muy concretos, evidentemente la catedral, evidentemente el monasterio de los Jerónimos, la Chancillería también, y a través de toda una serie de espacios que se van urbanizando, organizando y urbanizando, o incluso en esa reinterpretación del espacio físico, ¿a qué mayor grado de reinterpretación del espacio físico podemos llegar que a edificar dentro de la propia Alhambra? Pues dentro de la propia Alhambra se construirá este palacio del emperador, este palacio de otro de los grandes. Aquí estamos con los grandes maestros de la arquitectura española, de Pedro Machuca, y en el caso anterior estábamos, en el caso de la catedral y en el caso de los Jerónimos, estamos con Diego de Siloé. La reinterpretación también de las ciudades de tradición, vamos a decir, cristiana,
que es distinta. El ejemplo de Vitoria sería otro. En este caso es una ciudad típicamente medieval, con toda una serie de torres fuertes que tenemos aquí. Torres fuertes del siglo XIV, del siglo XV. En el propio grabado aparecen estas torres fuertes a lo largo de la muralla junto al río Zapardiel, que sirve de foso, pero reinterpretándole mediante la construcción de edificios renacentistas como el Palacio de Escoriaza Esquivel, que tenemos aquí, y también ya con grandes escudos. La generalización de puertas monumentales, ahí tenemos la de Santa María en Burgos, con la figura representada también, entre ellas, del emperador. En Toledo le he puesto la puerta de bisagra como ejemplo, con el doble escudo imperial. Vaya ese Toledo rebelde comunero, pues esto es la fuerza y el poder del emperador, con esta puerta que no solo es una puerta monumental de entrada, sino una puerta de afirmación del poder. En el caso de Sevilla, pues tendríamos ejemplos parecidos con la Puerta del Arenal, en este caso también con otro de los grandes arquitectos o familia de arquitectos, que son los Hernán Ruiz, en este caso concretamente de Hernán Ruiz, o en el caso, volviendo al caso de Granada, pues otra vez la Puerta de las Granadas o la Puerta de Carlos V, obra típicamente ya renacentista, pero en ese afán por afirmar poder de la corona y también tiempos modernos. Alamedas y paseos, como no, en ese siglo XVI empiezan las alamedas y empiezan los paseos dentro de ese espíritu, y eso sí que ya es un espíritu renovador y reformista. Ya hemos pasado la Edad Media, ya hemos dejado atrás la lucha con el Islam. No hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. En consecuencia, podemos saltar las murallas y al otro lado de las murallas, extramuros, o en ese caso intra, se empiezan a edificar grandes espacios vacíos para espacio de recreo, de esparcimiento de la propia población. En este caso, pues lo que tenemos es la Alameda de Hércules. Es una representación, en este caso, del siglo XVII, pero evidentemente esta Alameda, cuando se reorganiza, es ya en el siglo XVI. En el caso madrileño, por poner algún ejemplo más, porque lo que yo estoy explicando ahora lo vamos a ir viendo prácticamente luego en cada una de las ciudades que forman parte del ciclo. En el caso madrileño, pues está lógicamente ese Paseo del Prado. Esto es un grabado, un óleo, es una representación del siglo XVII con el Palacio del Buen Retiro construido, pero si nos remontamos al siglo XVI, el Palacio del Buen Retiro evidentemente no existe. Sí existen los Jerónimos, que lo tenemos aquí. Sí existe una dependencia próxima a los Jerónimos, que era el Cuarto Real, donde los reyes católicos y los reyes, posteriormente la reina Juana y luego el propio emperador, pues pasan algún tiempo o hacen alguna visita. Y detrás ya están los grandes jardines del Retiro. Pero aquí lo que importa, desde el punto de vista de lo que yo estoy señalando, simplemente es en el borde de la ciudad del momento, en el arroyo de la Castellana, pues la creación de una alameda, de un parque, de un paseo. Aquí tenemos anecdóticamente la calle de Alcalá, con la puerta anterior a la puerta que todos conocemos actualmente. Un contacto directo también con la naturaleza. Aquí tenemos el caso de Valladolid. Las plazas mayores también será ya otro ejemplo de intervención, de actuación dentro de ciudades. Entonces, vamos pasando eso lo dije en un determinado momento, muy de corrido, al principio de la conferencia, cuando señalaba que una diferenciación entre la primera parte del siglo y la segunda parte del siglo. En la primera parte del siglo lo que hay es una transformación de las ciudades a través de la arquitectura, a través de edificios concretos, pero también a través de los espacios de las fachadas y de los espacios delante de esos edificios. En conclusión, en consecuencia, delante de la Chancillería, en el caso granaíno, pues tendremos la Plaza Nueva. En el caso del antiguo Hospital Real, pues también se organiza el espacio de la fachada. Eso en el caso de Toledo, si pusiéramos ejemplos ahora, ocurriría igual. Pero son actuaciones muy limitadas desde el punto de vista de lo que entendemos por una organización de un espacio que vaya más allá de una construcción, sea una catedral, sea un palacio, sea un edificio, un espacio mucho más completo. Ese cambio se produce en la segunda mitad del siglo XVI y ese cambio ya se produce con Felipe II en otro concepto también de monarquía, en otro concepto, en otro cambio
del momento político de ese siglo XVI, tan rico y tan interesante en ideas políticas, porque pasamos, diciéndolo en dos palabras simplemente, de un intento de entendimiento de la monarquía cristiana, que es lo que hace Carlos V con los alemanes, con los príncipes alemanes y con el protestantismo en general. Él quiere la paz cristiana, pero la paz cristiana a través de un acercamiento, a través del diálogo, son las célebres dietas, la dieta de Worms, la dieta de Maguncia, la dieta de Spira, etcétera, etcétera, etcétera. Un acercamiento que muchas veces termina también de forma armada hasta llegar a la célebre paz de Augsburgo, que todos conocen ya, ese consenso de alguna manera con los príncipes ya protestantes. Pero yo lo que quiero simplemente señalar es que la época de Carlos V es una época de intento de concordia entre los príncipes cristianos, con esa idea política que él tenía, y la segunda mitad del siglo ya es una separación entre lo que es el mundo católico y lo que es el mundo protestante, y ya evidentemente unos estados, sea Francia, sea Inglaterra, lanzados totalmente al desarrollo de una política totalmente propia y totalmente diferenciada. Desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista de las ciudades, esto tiene un trasunto también en la organización de espacios públicos o vías, o arreglo de vías en muchas ciudades, ensanche de muchas calles, ordenanzas que proliferan a partir de ese momento, tratando de mejorar aún las ciudades heredadas, pero también la construcción de espacios nuevos, como es el de la Plaza Mayor de Valladolid, que es la primera de las grandes plazas mayores. El abastecimiento de agua, las fuentes, es otra de las características de las necesidades que hay que cubrir, que las ciudades tienen que cubrir, que las tenían mejor o peor cubiertas a lo largo de la Edad Media y que a lo largo del siglo XVI se hacen importantes obras de mejora de traídas de agua. En este caso, los caños de Carmona existen desde la Edad Media, desde el mundo antiguo, pero ahora se mejora, se sanea, se mejora esa conducción y aquí lo vemos junto a la puerta de Carmona, precisamente en lo que también era dentro de la ciudad o el paso por la ciudad de la antigua Vía Augusta de Hispalis. Y bueno, una puerta también monumental, con la monumentalidad que corresponde al momento. La Fuente Nueva de Ocaña pues sería otro ejemplo, en este caso por iniciativa del propio Felipe II. Las formas de hábitat también de la época pues empiezan a cambiar, empieza a haber ciertas mejoras. De todas maneras, fíjense lo que dice don Luis Hurtado de Mendoza en esta obra tan fundamental para conocer el urbanismo del siglo XVI, refiriéndose a Toledo. Las casas eran tan pequeñas y estrechas que más parecen jaulas de pájaros que moradas de hombres. En el caso de Andrea Navallero, refiriéndose a Granada, dice: hay casas muy pequeñas porque los moros acostumbraban a vivir muy estrechos y apretados. Todo esto es lo que justifica la reorganización, la reinterpretación de las ciudades y las actuaciones en los interiores de las ciudades. Les he puesto también el ejemplo de una corrala, en el caso de Sevilla, pero que también las tenemos en otras ciudades, en otras muchas de nuestra geografía, de origen musulmán, por supuesto que en Toledo también, y también otra forma de adecuación en el mundo, vamos a decir, de más larga y más anterior tradición cristiana, como es el caso de Vitoria. Pues aquí les pongo un ejemplo en sobre la torre medieval de los Anda, pues esta construcción que llega hasta nuestros días. Las construcciones palaciego también transforman la morfología de las ciudades. El hospital, los hospitales y la política de construcción de hospitales está presente a lo largo de todo el siglo XVI, en el XVI más que nunca. Digo más que nunca porque también lo ha estado anteriormente a lo largo de la Edad Media y siempre con un concepto diferente al del hospital. El hospital es el hospital, es el hospites, es donde se recoge a los huéspedes, donde se recoge a los peregrinos o se recoge a gente de paso que no tiene donde dormir, donde pasar la noche, donde acoger, o a los pobres de solemnidad que encuentran un refugio. Y es decir, es este más el concepto de hospital que no el de lugar de curación. Y esto también puede justificar o nos puede hacer entender fácilmente, comprender la enorme cantidad de hospitales en todas las ciudades.
Pensemos que en el siglo XVI, simplemente en Granada, pues hay 14 hospitales. En Toledo había muchísimos más. Y en todas las ciudades ibéricas, pues evidentemente hay muchos hospitales, muchísimos, que son de este siglo XVI. Pero no es, que es lo que quiero señalar también, que no hay que identificar el caso de los hospitales con el concepto moderno, que por cierto es un concepto que sí que a lo largo del siglo XVI se va a ir surgiendo, se va a ir construyendo como lugar de sanación de enfermos. A lo largo del XVI también, evidentemente, se acogen enfermos, pero esos enfermos son pobres de solemnidad, realmente, porque cualquier ciudadano, cualquier burgués, cualquier miembro de la nobleza, cualquier persona, cualquier vecino que tenga capacidad económica, hará llamar al médico y se intentará curar en su propio domicilio, en su propio hogar. Jamás irá al hospital. El hospital es simplemente para otra cosa y, desde luego, para auténticos pobres de solemnidad. Naturalmente, es una arquitectura de enorme importancia, de capital importancia, que contribuye a transformar la morfología de las ciudades, que tiene también de original, en el caso, yo el hospital que les estoy poniendo, es el Hospital Real de Granada, tiene la originalidad de eso, de que es real, pero como es real el de Segovia, como es real el de Santiago de Compostela, pero como no es real el de Toledo, que el de Toledo es de Pedro, precisamente, González de Mendoza, del gran cardenal González de Mendoza. Quiero decir simplemente que es una función que empieza a asumir de alguna manera el Estado, el poder político frente a la Iglesia, porque tradicionalmente es la propia Iglesia. El edificio del Hospital Real merece largas explicaciones, no del momento. Fachadas marítimas y representaciones de poder. Pues le traigo el ejemplo de la ciudad de Lisboa. Aquí tenemos el Palacio de los Reyes, son las atarazanas, al fondo el Palacio de San Jorge, el Palacio de los Reyes es el rey de Manuel I, y bueno, es una fachada simplemente de fuerza de representación de poder, donde vemos cómo era la Baixa antes del famoso terremoto de 1755, que transformó todo este espacio, quedando poco de lo que aquí vemos, salvo el castillo de San Jorge, la catedral y el Carmo, que lo estamos viendo aquí también, el convento famoso. Pero en cualquier caso nos da esa fachada de imagen de poder. Las atarazanas, astilleros y diques fundamentales para la época. Les he puesto unas imágenes de 3 embarcaciones para ver también el cambio que se produce a lo largo de todo ese siglo XVI. Pasamos de la Victoria, de una carraca, de las galeras del Mediterráneo, a ya los galeones San Martín. Bueno, el San Martín es uno de los galeones de la Armada Invencible. La Real, que pongo aquí, pues es la Real de la célebre batalla de Lepanto, la nave capitana. Bueno, si quieren como anécdota, pues son embarcaciones donde llevaban una tripulación, una dotación realmente importante, pues ni más ni menos que en este caso, como anécdota, 700, 300 remeros y el resto pues eran soldados. Y luego en el caso de Barcelona, pues he querido poner la imagen de Barcelona de Nagel, porque nos da perfectamente también una visión, es un fragmento de la ciudad y sobre todo pues las atarazanas y junto a las atarazanas pues el antiguo Palacio Real. Marinos, mercaderes, armadores, la corona, pues simplemente es para señalar la importancia y el protagonismo también que en aquella sociedad tienen los armadores y dentro de estos armadores y de esas flotas el protagonismo de la corona, pero también de la propia iglesia. Por ejemplo, el arzobispo Fonseca de Burgos, pues es uno de los grandes capitales que intervienen concretamente en la preparación de la primera expedición del viaje de Magallanes y del Cano, del viaje que dio la vuelta al mundo. Y luego, pues ya simplemente quería ir terminando señalando cómo pasamos, en el caso de esa monarquía hispana, del imperio, de lo que podemos decir el imperio hispano, la monarquía hispana, al imperio europeo americano, en el sentido de que Carlos V pues será también emperador de México.
emperador de América, concretamente de México, porque Cortés escribe insistentemente, aquí he puesto una de las cartas de 1522, donde él le dirige al emperador: Vuestra Alteza se puede intitular de nuevo emperador de ella, y con título, y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee. Entonces, simplemente es marcar ese carácter universal de esa monarquía, esa voluntad de monarquía cristiana y de monarquía universal, pero que con Felipe II ya digo que cambiará y que se limita muchísimo. Carlos V será el último emperador, es el último emperador coronado por un papa, como saben, por Clemente VII, el hermano ya Fernando, que será a raíz del, cuando se retira del trono y divide la herencia, el imperio se lo deja a su hermano Fernando, y Fernando ya no será coronado emperador, que es todo un símbolo. Es el último gran emperador europeo con ese concepto de autoritas por encima de todos los reyes, en el caso de Europa, Pero bueno, en el caso de América simplemente es para mostrar que ese siglo XVI pues, nos marca también otro de los caracteres fundamentales de los pueblos ibéricos, que es su proyección por el mundo americano o por ultramar. El mundo americano incluso se queda corto si tenemos en cuenta la presencia de Asia. Y aquí he puesto simplemente algunas referencias a Fray Bartolomé de las Casas o a Juan Ginés de Sepúlveda para dejar al menos ahí en el fondo ese recuerdo a esos justos títulos, es decir, a esa colonización en la que la propia corona, la Iglesia, se plantean la licitud o no de continuar la ocupación del territorio, de seguir con la conquista de ese nuevo mundo. He puesto aquí con un bellísimo cuadro de Eduardo de Rosales, archi y súper conocido, de la muerte de la reina Isabel, donde, bueno, pues subrayo, he recogido algunas frases del testamento donde muestra su preocupación por, por los indígenas. Y luego, en el caso americano, pues también quiero terminar con este primer plano de 1550 de Alonso de Santa Cruz. Aquí les pongo que cartógrafo oficial de la corte de Carlos V, donde nos muestra Tenochtitlán. Quiero también hacer una referencia, estamos en el mundo de ciudades, de las ciudades que vamos a ir viendo, la selección de ciudades que forman parte del ciclo, pero aparte de eso, eso tiene una proyección, tiene una prolongación al otro lado del Atlántico, en América, y a manera de ejemplo, pues ni más ni menos que en ese siglo XVI los españoles y los portugueses han levantado 676 ciudades, 147 nuevas ciudades. En unos casos se aprovechan asentamientos anteriores, como es el caso de Tenochtitlán, es decir, como es el caso de Ciudad de México, pero en otros muchos son ciudades totalmente de nueva planta. En cualquier caso, pues aquí les pongo unas cifras porque me parecen harto significativas de la fuerza de ese mundo de ciudades como un instrumento básico de la colonización. 147 en México, 100 en Colombia, 48 en Venezuela, en fin, 23 en Filipinas, incluso. Simplemente es mostrar esa presencia. Esto nos permite concluir pues diciendo cómo la ciudad tiene un papel protagonista, lógicamente, a lo largo de todo ese siglo XVI, que en el caso peninsular ese protagonismo se materializa en unos cambios, en una modificación de paisajes a través de la reorganización y de la reinterpretación del espacio, que esa reorganización y reinterpretación del espacio es un trasunto, a su vez, de las nuevas ideas políticas del momento, de los cambios económicos. Sería harto interesante también comparar las evoluciones, por ejemplo, de Sevilla, o la evolución de Toledo, o la de la misma Lisboa, con la de Ámsterdam. Y digo de Ámsterdam por situarlo en un ámbito diferente al ibérico, para mostrar los cambios tan espectaculares y mejor o peor aprovechados a través del tiempo de unos y otros, pero en cualquier caso estamos en ese mundo de ciudades. Todas ellas tienen huellas espléndidas, magníficas, de la arquitectura del momento. Todo eso forma parte, les digo ahí, de nuestro patrimonio cultural identitario colectivo, y bueno, pues ahora el desafío es la conservación de todo ello. Confío pues que se sientan motivados e interesados por este ciclo
de conferencias que abrimos y con ciudades en frentes y en ámbitos dentro del mundo ibérico muy contrastado, pero todas ellas, cada una de ellas, especialmente significativa por alguna razón muy concreta dentro del propio siglo. Con esto terminamos y me pongo a su disposición por si quieren algún comentario. Muchísimas gracias por su atención. Aquí terminamos con esta imagen también de George Oehnagel de Granada, que me parece otra verdadera preciosidad, en un estilo, el de Oehnagel, diferente al de Wingaerde, pero también de una enorme calidad y de un enorme interés para cualquier comentario y cualquier recorrido sobre el mundo de las ciudades en el siglo XVI. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, no sé si... Puedes dejar de presentar. Sí, vamos a dejar. Ahora para que se te vea, estupendo. Bien, bien. No sé por fin si se ha oído, si no se ha oído. Sí, se ha oído, sí. O si ha sido un desastre, porque es una incertidumbre absoluta y completa. Sí se ha oído. Sí. Bueno, pues me alegro que así haya sido y que hayamos conseguido superar los, para mí al menos, muchos y graves inconvenientes de esta nueva tecnología. Pero en cualquier caso, a su disposición para cualquier comentario. Van a preguntar en la fecha de las comunidades. Yo quería comentar que a mí me ha parecido fantástica su exposición y el recorrido que ha hecho por las distintas diversidades que tienen las ciudades. Quería agradecerle el esfuerzo y decirle que estoy encantada, que me ha gustado mucho, así que espero verle o a usted o a otros ponentes en otras conferencias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esos comentarios y lo único que necesitamos son más seguridad en el manejo de los artilugios y más tiempo o más pausado o más conferencias para infinitos y cantidad de temas, porque a lo largo de mi exposición lo único que he intentado es darles un breve y sucinto panorama de los cambios fundamentales de ese siglo XVI, que lo que intentan o que muestran o que justifican los cambios de sociedad, los cambios económicos a los que apenas he hecho referencia y que hubiera sido bien interesante, porque, por ejemplo, ese mundo donde yo he dicho que nace que hay un capitalismo mercantil muy importante, he hecho una alusión a la subida de precios. Esa subida de precios tuvo unos efectos en toda Europa de una importancia capital enorme, pero ese mismo movimiento económico explica, si nos moviéramos estrictamente en el análisis de las ciudades, la contraposición entre una Ámsterdam que empieza con 7.000 habitantes el siglo y que acaba con más de 100.000 y que se convierte en una potencia incluso ultramarina, y un Toledo que decae, o otras muchísimas ciudades hispanas que a finales del siglo empiezan a decaer y en el siglo XVII decaen todavía muchísimo más. Hay unos cambios económicos a los que desde nuestra geografía, desde nuestros ámbitos políticos, desde la monarquía hispana, desde nuestra sociedad, se le sabe dar respuesta y en otros casos no. Por ejemplo, también, por citar algún caso más concreto, desde el punto de vista de las economías, tenemos ciudades como Medina del Campo, como Burgos, como Segovia, como la misma ciudad de Toledo, no digamos Sevilla, pero las anteriores ciudades, no Sevilla, que Sevilla mucho más vinculado al mar, pero las anteriores ciudades antes del descubrimiento de América eran unos centros económicos importantes y unos centros económicos que en el siglo XVI están en expansión, son expansivos, coincidiendo con la expansión y con el crecimiento demográfico y con una demanda creciente de productos, pero esa misma subida de precios contribuyó a desarticular y a desorganizar esa economía. Y desde el poder político,
las formas para resolver esas dificultades de la población del momento, a menudo no fue más que tasar los precios. Al tasar los precios, lo que se hizo fue ahogar la economía de esas ciudades mercantiles e industriales. En el caso de Segovia, la industria de paños tremendamente fuerte, pero en el caso de Toledo también lo era. Y industrias, por otra parte, de paños, pero también de telas preciosas, de seda. La seda en Toledo es muy importante, pero insisto que también el potencial económico del mismo Burgos, en el caso de Burgos, vinculado al comercio de la lana, como ustedes saben, al consulado de Burgos, el célebre consulado con su mismo nombre, pero basado en el comercio de la lana. Por cierto que, y nos llevaría a otro hilo, esto nos llevaría otra vez a la vuelta de las comunidades, a poder hablar de las comunidades y por qué Burgos se descuelga de las comunidades, que tiene una razón también económica. Pero ahora simplemente para no perder el hilo principal que quería expresarles, es simplemente que ese mundo tan dinámico, tan expansivo económicamente a lo largo del siglo XVI, ese siglo que es muy expansivo, se va a trasladar al conjunto de Europa. La historia española es una historia europea y la historia de la economía europea es una historia española también. Entonces, esa subida de precios se traslada también al resto de Europa. En el caso español, la repercusión es que contribuye a desorganizar la economía española y la desorganiza, entre otras cosas, decía yo antes, y lo insisto en este momento, entre otras cosas, porque la única respuesta de la corona, sobre todo ya con Felipe II, que es cuando empieza a agravarse la situación económica, empieza a ser más asfixiante, es tasar precios. Se tasa el precio del trigo, pero se tasa el precio absolutamente de todos los productos, de tal forma que las telas, los paños, cualquier cosa, era mucho más barato traerlo de fuera que producirlo aquí. Y por otra parte se veía agravado con impuestos, de tal forma también que la política de crecientes subida de las alcábalas, sobre todo, que gravaba la producción, pues lógicamente perjudicó a su vez la producción española. Es decir, nos encontrábamos con que el alza de precios hacía que los productos que llegaban del exterior fueran más baratos, la corona facilitaba la llegada de productos del exterior precisamente para luchar contra la subida de precios dentro de la propia península y los impuestos a su vez iban agravando esos precios y esos productos. Y por otra parte, ¿cuál era el ideal de vida? Pues el ideal de vida era el ideal caballeresco, era el ideal nobiliario, era lo que vemos a través de la literatura, era lo que hemos visto a través de esos grandes sepulcros, era el afán de la gloria, el afán de la fama. Y eso, desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, pues va a frustrar un desarrollo de una burguesía más fuerte o más equilibrada, como de hecho, si nos vamos a los Países Bajos o si lo focalizamos otra vez en el caso de la ciudad de Ámsterdam, como ocurre en Ámsterdam. El arte lo traduce muy bien. Tenemos nuestras grandes figuras de la pintura ya en el siglo siguiente, del siglo XVII, nuestros grandes pintores, pero su clientela es la Iglesia y es la corona, por supuesto, siempre, y es la nobleza, pero en el caso de los Países Bajos, pues evidentemente los clientes son los burgueses y es incluso la pequeña burguesía. ¿Por qué es el pequeño burgués? Es el pequeño artesano, el que ni más ni menos se convierte en accionista de la compañía de las Indias Occidentales o de las Indias Orientales, en el caso holandés. Entonces, bueno, pues que en fin, que quiero decir simplemente que es un siglo, es una época de una riqueza auténticamente espectacular, tremenda, pero donde también, por cierto, España, Portugal, la monarquía hispánica, vuelvo a repetir que de 1580 formalmente a 1688, España y Portugal forman una misma monarquía, si bien en 1640 ya saben que empieza la guerra con Portugal, pero bueno, en definitiva, muchos tiempos ahí de una misma corona, pues evidentemente son también siglos y años de esplendor. Y por cierto, que también para rematar o para destacar otro aspecto del mundo económico. El mundo económico, efectivamente, tenemos todos estos inconvenientes que yo acabo de señalar. Evidentemente, las guerras son tremendamente caras. Las guerras es una de las razones también a lo largo del tiempo y con el paso de los años de la ruina española. Pero también las guerras es una de las fórmulas
de activación de la economía de la época, porque yo he puesto fachadas marítimas. Esas fachadas marítimas, esas atarazanas de Barcelona, adquieren una recuperación, una fuerza muy grande a lo largo del siglo XVI, con relación a lo que es el siglo XV. Y la misma ciudad empezará a recuperarse con relación a un siglo XV, entre otras cosas por esas armadas y por la construcción, en el caso de Barcelona, la construcción de galeras, no solo Barcelona, también en Valencia también se construyen, no digamos también en Cartagena, en Málaga, en fin, y ahí hay toda una actividad económica que se traduce en morfología, que se traduce en paisaje urbano, que se traduce en fachadas marineras. Y si nos fuéramos al norte, pues dentro del ciclo de conferencias tendremos la conferencia de ese Triángulo San Sebastián, Guetaria, Pasajes, con relación a la carrera de Indias, es decir, a la flota del Atlántico, tiene una enorme importancia. Y en mi recorrido también, donde he mostrado simplemente la silueta de 3 fórmulas de navegación, una carraca, sea carraca, coca o nao, es lo mismo, son pequeñas embarcaciones, pero de borda alta para navegar por el Atlántico, y las otras, las galeras para el Atlántico. En cualquier caso, son fuentes de actividad que fueron también de actividad económica de muchas de nuestras localidades y también de hombres de negocios, y a veces de esos hombres de negocios, armadores, decía yo, que a veces son miembros de la alta iglesia, como el obispo o el Fonseca de Burgos, pero que hay más representantes. En consecuencia, pues es lo lógico y la complejidad que corresponde a una sociedad del siglo XVI como la nuestra, como a cualquier sociedad de cualquier momento, con sus grandes logros y con sus grandes puntos tristes o oscuros o posibles frustraciones para los tiempos. Pero en cualquier caso, el resumen y el resultado final es que aquel mundo ibérico, aquel mundo de ciudades ibéricas, amplió el mundo incuestionablemente con esas grandes navegaciones, pero no solo con las grandes navegaciones, sino con un aparato político que fue capaz de mantenerse durante más de 3 siglos en funcionamiento, que a veces se nos dice, muchas veces se nos achaca de la falta de constancia de los españoles o de las ciertas incapacidades. Pues bueno, dentro de esas incapacidades, durante más de 3 siglos funcionaron como un auténtico reloj las comunicaciones desde Sevilla a Cádiz o posteriormente los diferentes puertos que se abrieron a la navegación con el mundo americano, y no solo con el mundo americano, sino con el mundo asiático. Que si habláramos de economía, ¿cuánto de economía tendríamos que hablar del navío de Manila, de la tornavuelta, del barco de Filipinas, desde Acapulco, de esa corriente, que no solo es una corriente de navegación, harto importante también en el momento desde el punto de vista del descubrimiento de formas de navegar, no de ir y volver, que era lo difícil, que es lo que consigue Andrés Urdaneta. No solo de eso, sino de una economía intensa y activísima con China. El negocio y el comercio con China no es de nuestros días, no es de nuestro tiempo. Estamos en una globalización, y esa primera globalización, evidentemente, esa es la globalización del siglo XVI. Nuestros navegantes, esa primera circunnavegación, ese viaje de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, globaliza el mundo, y España ocupa, y Portugal, los 2 países, juntos o separados, o juntos y separados, y con Europa. Y digo que hasta y con Europa, porque si hubiéramos hablado más de la propia navegación, veríamos la participación de navegantes, no solo hispanos, no solo de la monarquía hispana, no solo ibéricos, sino también de otros países europeos que intervienen ahí, porque es una historia muy común. Es, en resumen, la primera globalización. Las ciudades son las ciudades de la globalización. Vamos a hablar en este ciclo de Burgos, vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar de Valencia, vamos a hablar de Sevilla, vamos a hablar de San Sebastián, Donostia, o de Pasajes, Pasaya, Guetaria. Vamos a hablar de todos estos entornos, de todos estos espacios. Pero si habláramos de París, si habláramos de Milán, si habláramos de Turín, si habláramos de tantas y tantas ciudades, veríamos cuán grandes son las semejanzas y a veces pequeñas las diferencias. Lo único que sí hay es una adecuación y una adaptación
a un mundo diferente sobre todo en el sentido de que nosotros en el siglo XVI, y cuando digo nosotros, el conjunto de los pueblos ibéricos, salimos de una época de enfrentamiento, de diferencias, con otra concepción del mundo, que es el mundo islámico, que está presente en la península ibérica. Salimos de un mundo de cruzada y de alguna manera esos ideales de cruzada, esos ideales caballerescos, esos ideales del honor y la alta dignidad trascienden y se transmiten a lo largo de todo el siglo XVI en nuestra sociedad, hasta tal punto que el campesino, que ese mercader, que está en Segovia o que está en Toledo, su ideal será llegar a ser hidalgo, gozar el título nobiliario para poder identificarse con esos ideales de nobleza.